En primer lugar, ha habido pues 31 de agosto, este 31 de agosto pasado, miércoles 31 de agosto, ha habido pues un golpe a la meritocracia desde el Congreso. El Congreso aprobó en el Pleno reponer a 14,000 docentes interinos cesados. Así es. Aquellos docentes de los cuales muchos no quisieron rendir una prueba y otros desaprobaron en el año 2014. Ahora serán nombrados automáticamente sin ninguna evaluación. Los congresistas Alex Paredes y Katy Ugarte promovieron una iniciativa legislativa, pese a que jalaron las evaluaciones docentes. Cerca de 14,000 docentes interinos, es decir, aquellos nombrados sin título pedagógico, que fueron cesados en el 2014 por no haber rendido una evaluación o haber sido desaprobados en la misma, está muy cerca de ingresar nuevamente a la carrera pública magisterial, pero de manera express. Así como aprobaron la FENATEC de manera express, igual lo quieren hacer esta vez. Esto, indudablemente, luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 101 votos un dictamen que agrupaba 6 proyectos de ley con estos fines. Este tema de los docentes interinos se remonta al año 1984, con la ley del profesorado, que permitió a personas sin título enseñar en colegio público. Así, desde ese tiempo, tuvieron para titularse. Sin embargo, muchos no lo hicieron, hasta que llegó la ley de reforma magisterial en el año 2007. Y luego la ley de reforma magisterial en el año 2012, que finalmente les fijó un plazo de 2 años para la obtención del título, para que previa evaluación, previa prueba, los docentes ingresen a la primera escala. De no hacerlo, serían cesados. Es así como en el año 2014, de los 14,863 profesores interinos, 5,315 se inscribieron para la evaluación. Los demás, la diferencia, no se inscribió. Y de ellos, solo 546 profesores nombrados interinamente, pero con título pedagógico, ingresaron a la carrera pública magisterial. Y 4,767 profesores no aprobaron, por lo que fueron retirados. En tanto, el resto no rindió examen. El resto de profesores interinos, nombrados interinamente. Se le dice nombramiento interino porque era un nombramiento solamente temporal, hasta que saquen el título. Pero en tantos años no lo hicieron. ¿Y qué es lo que dice la ley de reforma magisterial? Como ustedes saben, el ingreso es a través de evaluaciones. Y ellos, al no tener título y luego haberlo sacado, tenían que dar su evaluación para ingresar, así como todos. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el dictamen que se aprobó el jueves, en la noche del jueves, en el Pleno del Congreso, propone un nombramiento express para el grueso de ellos, que solo deben acreditar que sacaron su título antes de la promulgación de la ley de reforma magisterial. Es decir, sacaron su título antes del año 2012. Si ellos demuestran que sacaron su título antes del año 2012, antes del 25 de noviembre del año 2012, entonces ya estarían nombrados automáticamente. Nada más.
Lo mismo proponen para aquellos interinos que sacaron su título dentro de los 2 años que el Ministerio de Educación estableció en la Ley de Reforma Magisterial. Es decir, entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014, si sacaron su título ahí en ese lapso de 2 años, tal como lo decía la Ley de Reforma Magisterial, y que fueron cesados por no presentarse o por no haber aprobado, ellos también van a ser nombrados. Ellos deben cumplir entonces con el requisito de haber regresado a laborar a los planteles como contratados por un periodo de 30 meses a más. Si ellos, dentro de 2 años, sacaron su título y si han trabajado como contratados, como mínimo 1 mes, ya están nombrados. Ahora, para el resto, que es una minoría, se les exige pasar por una prueba excepcional que mida su competencia pedagógica y trayectoria profesional y laboral para ser nombrados. Nada más. Una prueba excepcional para ellos. Esta propuesta ha sido impulsada sobre todo por los congresistas Alex Paredes, Katy Ugarte y Paul Gutiérrez, que como docentes desaprobaron dichas evaluaciones antes de que sean congresistas, según informó Ojo Público. Todo esto avanzó pese a que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Educación declararon inviable esta propuesta porque atenta contra la meritocracia y genera gastos adicionales al Estado. Hace unas semanas, la mayoría del Parlamento hizo lo mismo cuando dio luz verde al nombramiento automático de profesores contratados de colegios públicos, lo cual finalmente tuvo que ser reconsiderado ante la postura del Ministerio de Educación, que adelantó que de ser aprobada iría al Tribunal Constitucional. Así es. Eso se aprobó en comisión. No se aprobó en el Pleno, solo se aprobó en comisión, ¿no? Y parece que lo han detenido ahí. Pero los profesores, los 14,000 profesores van a ser nombrados. Los 14,000 profesores interinos que sacaron su título y que no pasaron la evaluación ni se presentaron, ellos van a ser nombrados automáticamente. Para el especialista en legislación magisterial Manuel Paiva, en la práctica se pretende que estos docentes ingresen sin evaluación a la carrera pública magisterial. Lamentablemente hubo un buen número de interinos que teniendo título no se les permitió lograr eso en el segundo gobierno aprista, es decir, hasta el 2012. Y ahora se trata de corregir ello cuando ya está implantada la meritocracia. Paiva lamentó que esta propuesta lo promuevan congresistas que como docentes, cuando eran docentes, nunca quisieron ser evaluados y si fueron evaluados salieron desaprobados. La mayoría de los congresistas del bloque magisterial. A eso me refiero. Bien, vamos a analizar más detenidamente esta situación en donde actualmente se está creando mucha polémica. Permítame primero compartir, ver cuáles son esos 6 proyectos de leyes que fueron acumulados para aprobar esto. Vamos a ver. Ahí vemos en pantalla. Este es parte del dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ¿no? Dice así: han sido remitidos para estudio y dictamen de la Comisión de Educación las siguientes iniciativas legislativas. Ahí tenemos el proyecto de ley, el primer proyecto de ley
Jacqueline Katy Ugarte Mamani, de Perú Libre. Ley de reincorporación a la carrera pública magisterial al personal nombrado interinamente que obtuvo título profesional bajo la vigencia de la ley del profesorado y hasta 2 años de vigencia de la ley de la reforma magisterial. Ellos para que se nombren. Luego, el proyecto de ley 973, el Congreso, actualización dice, ley que dispone la reincorporación excepcional de los docentes interinos que fueron cesados a la raíz de la dación de la ley de la carrera pública magisterial y de la carrera de la ley de reforma magisterial y normas complementarias que a la fecha cuenten con título profesional emitido por instituto o universidad. Tercer proyecto de ley de Alex Antonio Paredes González, de Perú Libre, ley que dispone la incorporación de los docentes con nombramiento interino que fueron retirados del servicio público magisterial en aplicación de la resolución de Secretaría General, etcétera, etcétera. Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ley que dispone la incorporación de la carrera pública del profesorado a los docentes nombrados que obtuvieron título profesional en pedagogía durante la vigencia de la ley de profesorado y en el plazo señalado por la ley de reforma magisterial, que fue de 2 años para que saquen su título y puedan ser evaluados. No lo hicieron. Roselia Ambruz Dulando, de Avanza País, ley que restituye a los docentes nombrados mediante la ley de profesorado indebidamente retirados. Y Jorge Alfonso Martigorena Mendoza, de Perú Bicentenario, ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente durante la vigencia de la ley del profesorado y que fueron cesados. El presente dictamen fue aprobado por unanimidad en la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el 28 de marzo del año 2023, y pasó al Pleno en el mes de agosto. Votaron a favor los congresistas Echaíz de Núñez Izaga, Moricelis, María del Pilar Cordero, Dontay, Guamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Paredes Fonseca, Chiabra León, Paredes González, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Sánchez Palomino, Martigorena Mendoza y Pablo Medina. O sea, el total de la Comisión de Educación votó a favor de este dictamen, ¿cierto? Y tenemos, y lo vamos a compartir por las redes sociales, ¿no? Con documentos. Esta es parte de lo que es el dictamen de la comisión, ¿no? Está, documentos oficiales. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Eso también, permítanme ustedes compartir el proyecto de ley. Todavía no está la autógrafa, porque esto ha sido el jueves, recién se aprobó. No, todavía no está la autógrafa de ley para que sea remitido al despacho presidencial. Pero desde ya les adelanto que esto va a ser observado. Va a ser observado por el Ejecutivo y va a regresar al Congreso. Y ahí va a ocurrir 2 cosas. O se allanan a las observaciones o lo aprueban con más de la mitad de los congresistas elegidos. Eso se llama por insistencia. Y una vez que lo aprueban por cualquiera de los 2, lo promulga el Congreso y lo publica al día siguiente, de acuerdo a la ley. O también puede ocurrir lo siguiente,
que dentro del plazo de 15 días que lo remitan al despacho presidencial, no lo promulgue o lo promulgue. Si no lo promulga y no hace observaciones, después de 15 días, el Congreso lo promulga. Si es que no ha hecho ninguna observación, el Congreso lo promulga y lo publica al día siguiente. Pero ¿qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que dice esta ley? Vamos a ver, estamos en pleno proceso de nombramiento docente. Vamos a ver qué es lo que dice la ley. Ahí está. Ahí tenemos. Vamos a agrandar más. Ahí está el proyecto de ley. El proyecto de ley dice: ley que dispone la reincorporación excepcional de los docentes interinos que fueron cesados a raíz de la dación de la ley de la carrera pública magisterial. Y que a la fecha cuenten con título profesional emitido por institutos o universidad. Bien. Vamos a ver. Ley que dispone la reincorporación excepcional de los docentes interinos que fueron cesados a raíz de la dación de la ley. Dice, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto autorizar al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales la reincorporación excepcional de los docentes interinos que fueron cesados a raíz de la ley de la carrera pública magisterial, de la ley de la reforma y de la ley de la reforma magisterial, y que a la fecha cuenten con título profesional. ¿Qué dice el artículo 2? Da 15 días para que el Ministerio de Educación saque el reglamento de esta ley. 15 días. O sea, una vez que se publique, va a tener 15 días. 15 días hábiles para que se emita el reglamento de esa ley. ¿Y qué es lo que dice una disposición complementaria? Eso es lo más grave. Dice, disponer las acciones pertinentes para la materialización de la presente ley, suspendiéndose la aplicación de las normas legales y reglamentos que supongan o limiten lo dispuesto en la ley. ¿Qué significa eso? Que se va a suspender el proceso de nombramiento docente para dar lugar a esta ley. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que ha hecho el Congreso de la República. 101 congresistas han votado a favor de este proyecto de ley, que estoy seguro que va a ser observado por el Ejecutivo. Y estoy seguro porque ya ha habido opiniones, ha habido diversas opiniones. Vamos a ver cuáles son esas opiniones. Dentro de lo que es el dictamen de la Comisión de Educación, que fue aprobado por unanimidad, dentro de los cuales estaba Flor Pablo, que tanto habla de la meritocracia, ella votó a favor de esta ley. Preguntémosle por qué, ¿no? O sea, dentro de la comisión vota a favor y ante los medios de comunicación dice que esto es un atentado contra la meritocracia. Tiene un doble lenguaje. Es algo así como tener doble personalidad, ¿no? Vamos a ver. Aquí tengo el dictamen. Ahí está el dictamen. O sea, nosotros informamos y hablamos con documentos oficiales. Acá está el dictamen recaído en los 6 proyectos. Ahí están los proyectos que les acabo de mencionar. 6 proyectos, ¿no? Ahí están los que votaron a favor, ¿no? Que fue por unanimidad, entre los cuales está la congresista Flor Pablo, ¿no? Bueno, toda la comisión, ¿no? Y vamos a ver acá. Acá dice el contenido de las iniciativas legislativas, ¿no?
dice lo siguiente. El profesor debe ser incorporado en la plaza que ocupaba antes de ser cesado o reasignado en otra plaza y en una escala magisterial de acuerdo al tiempo de servicio que se va a establecer en el reglamento. O sea, recién va a ser profesor titulado, que supone que ingresa a la primera escala magisterial, como todos, pero no. Acá va a decir, si tiene años de servicios, se le va a ubicar en la escala magisterial. Puede ser tercera escala, cuarta escala, quinta escala, segunda escala, tercera, cuarta, quinta. Imagínense, rompe totalmente la democracia. Y uno que estudia, uno que se prepara para dar sus pruebas de ascenso de escala magisterial, ellos automáticamente se les va a ubicar en la escala que corresponda. Y en caso no hubiese plaza disponible, se le va a otorgar una bonificación del 20% sobre el puntaje total en los futuros concursos. Se supone que es de nombramiento. ¿Qué dice? Y así, ¿no? Se va a incorporar, dice, a los docentes nombrados por concurso público, nombramiento interino. Se incorpora a los profesores sin título con nombramiento interino, quienes obtuvieron el título de profesor o licenciado en educación. A ellos se les va a incorporar y se les va a ubicar en la escala que corresponda. ¿Qué les parece? No tengo, todavía no está la autógrafa de esta ley para leerla en su totalidad, tal como lo que acabo de leer es uno de los proyectos de ley, uno de los 6 proyectos de leyes acumulados. Pero vamos a ver qué es lo que dice esto, ¿no? Acá tenemos varias opiniones, muchas opiniones. El Consejo Nacional de Educación hace llegar su opinión desfavorable sobre estos proyectos de ley, puesto que es necesario mantener la evaluación de méritos prevista para el acceso a la carrera pública magisterial para todos los docentes sin excepción. La Autoridad Nacional del Servicio Civil hace llegar un informe en el cual realiza observaciones. Dice lo siguiente: la ley de reforma magisterial establece que el ingreso a la carrera pública se rige por el principio de mérito y capacidad. De allí que se establezca que el ingreso se efectúa por concurso público. Considerando lo expuesto, el objeto del proyecto de ley colisiona con el referido principio. Miren, a servir. Declara improcedente. El Ministerio de Educación concluye que el proyecto de ley no es viable porque la ley de la reforma magisterial brindó las disposiciones transitorias para la incorporación a la carrera pública magisterial de los profesores interinos, siempre que obtuviesen el título profesional pedagógico y aprobaran la evaluación. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, en parte del Ejecutivo, no da viabilidad a este proyecto de ley. El Ministerio de Economía y Finanzas también realiza observaciones. Dice que el ingreso automático de la ley de la carrera magisterial vulnera la reforma magisterial. Así es, vulnera la reforma magisterial. Y al encontrarse derogada la ley del profesorado, no existe ninguna plaza en dicho régimen que se pueda incorporar automáticamente a los docentes nombrados. O sea, ¿qué es lo que dice? Dice, se incorporan los docentes a la ley del profesorado y luego se les pasa a la ley de la reforma magisterial. Pero si ya no existe ley de profesorado, eso va a ser observado por el Tribunal Constitucional.
Ahora, la implementación de esta iniciativa legislativa, dice, referida a la recuperación aproximadamente de más de 14.000 docentes, tendría un costo estimado que asciende a 453.152.656 soles con 32 céntimos, lo cual va a irrogar gastos adicionales al Tesoro Público. Esa es la observación que hace el Ministerio de Economía. Y más detalles, ¿no? Y el Consejo de Educación también emite opinión desfavorable, ¿no? Puesto que es necesario mantener el mecanismo de evaluación, igual el Ministerio de Educación. O sea, todos, varias veces, ¿no? Estoy hablando de varios proyectos. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el CINEACE, concluye que no es competente para emitir opinión sobre este proyecto de ley. La presidencia del Consejo de Ministros también concluye que no es competente para emitir opinión. O sea, ellos han enviado oficios de opiniones a todos los que han podido, inclusive a los que no tienen competencia, para ver qué dicen. Y los que son competentes no le han dado viabilidad, ¿no? Ya sabemos, el Consejo Nacional, opinión desfavorable. El Ministerio de Educación dice que no es viable. El Ministerio de Economía y Finanzas tampoco, ¿no? Y así. Entonces, ante todas estas opiniones que no son viables, ante todas estas opiniones que manifiestan que no es posible, que no son viables, ¿no? El Congreso no le ha interesado. Entonces, ¿para qué le piden opiniones? ¿Para qué le piden opiniones si no la va a tomar en cuenta para nada? Y 101 congresistas le han dado pase a este proyecto de ley. Así es, le han dado pase a este proyecto de ley. Vamos a analizar más en detalle lo que dice el Consejo Nacional de Educación al respecto, ¿no? Dice, el primer artículo de este proyecto de ley autoriza al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales la reincorporación excepcional de los docentes interinos que fueron cesados y que a la fecha cuenten con título profesional. Y el segundo artículo dispone que el Ministerio de Educación emite el reglamento en 15 días. La disposición complementaria final dispone la suspensión de la aplicación de las normas legales y reglamentarias que supongan o limiten esta ley. Es decir, que van a suspender, vuelvo a repetir, si esto se llega a publicar, al día siguiente entra en vigencia y van a suspender el proceso de nombramiento docente que se está llevando a cabo. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice, pues? ¿O cuáles son los argumentos? Los argumentos que dan estos proyectos de ley, ¿no? Dice que los maestros que no se presentaron al concurso y tienen un plazo de 2 años para hacerlo, el Ministerio de Educación organizó en los años 2014 y 2015 evaluaciones excepcionales, con los cuales se le pide a los interinos regularizar su situación. Mientras su sector se sometió a la evaluación, hubo quienes se rehusaron, expresándolo de dos maneras: no participando en la evaluación o presentando ante jueces recursos de amparo. Quienes no se evaluaron fueron retirados del servicio público, dentro de los plazos establecidos para la inscripción. Cuando no se inscribieron, 9.548 profesores con nombramiento interino. Ellos fueron retirados del servicio público magisterial el 31 de enero del 2015. El nombramiento, ahora, según ellos, según estos proyectos de ley, dice que
al haberlo retirado existe una brecha entre el número de profesores y la aplicación de esta ley. ¿Cómo va a haber una brecha si hay muchos profesores contratados que las plazas vacantes no las llegan a cubrir? Entonces no existe. El nombramiento interino, ¿para qué se creó? Se creó para que los profesores sin título pedagógico pudieran cubrir el déficit de profesores en la educación básica regular, teniendo por ello carácter y naturaleza transitoria, no permanente. Por eso es interino, de ahí la denominación del nombramiento de profesor interino. Estos profesores tuvieron diversas y repetidas oportunidades a lo largo de 30 años para incorporarse a la carrera magisterial al obtener su título profesional pedagógico. Como señaló el Consejo Nacional de Educación, así como el Proyecto Educativo Nacional al 2036 es el marco estratégico vigente de la educación peruana, nos hacen ver con claridad la primacía del interés superior de los niños y adolescentes, así como la necesidad de contar con docentes altamente calificados y competentes para cumplir a cabalidad con las funciones inherentes de la carrera docente. Por eso dice que es necesario añadir que los docentes que fueron nombrados en calidad de interinos siempre tuvieron la oportunidad de postular a los concursos para nombramiento, si cumplían los requisitos como cualquier profesor que aspira a ingresar a la carrera pública magisterial. Sin embargo, ahora, con una ley, no van a postular, no van a dar examen, directamente van a ingresar nombrados y se les va a ubicar en la escala magisterial de acuerdo al tiempo de servicios que tengan. O sea, la meritocracia no existe para ellos. ¿Quiénes promueven esto? Ya lo saben. ¿Qué es lo que dice el Consejo Nacional de Educación? Bueno, ya hemos visto que no otorga opinión favorable, por considerarlo necesario mantener la evaluación de mérito previsto para el acceso a la carrera pública magisterial. Entonces, para eso no hay. Y esto es para todos los docentes sin discriminación alguna, ni excepciones. ¿Por qué? Por tener la primacía del interés superior del niño y los adolescentes. Entonces, eso es lo que yo les quería informar al respecto. Esto de acá es un proyecto de ley. Todavía no está la autógrafa del proyecto de ley, no está, pero apenas esté la autógrafa que se va a remitir al despacho presidencial y que seguro lo va a observar, porque no creo que tampoco lo deje sin observación. Lo va a observar el último día, después de 15 días, lo va a regresar al Congreso para que se allanen las observaciones o para que lo aprueben por insistencia, con más de la mitad de los congresistas elegidos legalmente. Ese es el panorama que se está presentando ahora. Esperemos pues que en estas semanas el pronunciamiento de diferentes organizaciones, seguramente que el Ministerio de Educación también se va a pronunciar, al igual que se pronunció cuando se aprobó en comisión la ley de nombramiento automático de los que estén trabajando. Sin concurso, sin nada. Seguramente que también ya el día de mañana ya va a salir seguramente varios pronunciamientos del Ministerio de Educación. Y seguramente de más organismos, ¿no es cierto?